Un saludo grande a todos los alumnos de segundo cuarta. Estamos en la clase de matemática y vamos a ver la cuarta parte del trabajo en el día de hoy. ¿Sí? Dejamos grabada la clase para aquellos que no pudieron asistir por diferentes motivos y también para los que pudieron asistir puedan ver después, puedan reproducirla después y recordar los temas que explicamos. Bueno, ahí lo agrandé un poquito para que veamos mejor. No sé si hay mucha diferencia entre esto y esto. Parece que sí, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Vamos con la cuarta parte. Hoy nos toca ver lenguaje algebraico y ecuaciones. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el lenguaje simbólico y cuál es el lenguaje coloquial. Dice así, el lenguaje coloquial es aquel que utilizamos diariamente para expresarnos en forma oral o escrita. ¿Sí? Es el que utilizamos para hablar comúnmente, ¿no? Cuando explicamos algo, ¿sí? O también cuando escribimos. En cambio, el lenguaje simbólico es aquel que está formado por números, letras, signos, matemáticos, por ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Recuerden que el lenguaje simbólico es el que utilizamos nosotros en matemáticas. ¿Sí? Cuando yo digo más, lo estoy diciendo en lenguaje coloquial, ¿no? Ahora si quiero escribir el símbolo más, si lo escribo, a ver, esperen que voy a abrir la pizarra. ¿Dónde tengo? Acá. Abrimos la pizarra para mostrarles, si yo escribo el símbolo más, vamos a poner azul, ahí está, hago esto, ¿no? Y si quiero poner en lenguaje coloquial, ¿qué tengo que poner? La palabra, ¿verdad? Y ponemos más, cuando indica cantidad le ponemos acento, obviamente, ¿sí? Y así. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lenguaje coloquial y un ejemplo de lenguaje simbólico. ¿Se entiende, chicos? ¿Por ahora? ¿Cómo venimos? Sí, Sí, profe, sí. Buenísimo. Vamos a seguir. Fíjense que hay una tablita que estaría bueno que la aprendan. O que la estudien bien, vieron para que recordar, porque después vamos a tener algunos problemitas. ¿Sí? Resultado, da, es o igual. Esto está en lenguaje coloquial. Y miren qué ponemos en lenguaje simbólico. ¿Bien? ¿Ven? El símbolo de igual. ¿Lo ven acá? Ahí el ejemplo que yo les había hecho recién. Agregar, sumar, adición, ¿sí? O más, con acento en la A, ponemos este. Diferencia, resta, disminuido, ponemos este. Producto, multiplicación, ¿sí? Ponemos el por. Cociente, razón, división, ponemos dos puntitos. El doble de un número, ¿sí? Y acá, fíjense que dice el doble de un número, ¿sí? El doble de un número, dice. No dice qué número es. Y si no dice qué número es, ¿qué tenemos que poner? A ver. Una X, ¿Cómo? una X, Una X, muy bien. Una X, muy bien. Si no dice qué número es, sabemos que es una variable. Por lo general se pone una X, pero también puede ser otra letra. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Fíjense, el doble de un número, lo escribimos así, ¿no? Esto está multiplicando. Esta X puede ser cualquier número. O también lo pueden expresar como la A, si quieren, como la B, con cualquier otra letra. ¿Sí? El doble de 3, supongamos. Si X vale 3, esto sería 6. ¿Sí? El doble de, no sé, el número que ustedes quieran poner. Si este sería 8, esto es igual a 16. Si X es 8, sería igual a 16. Y así, vamos a bajar para que esto nos quede en el pasado. Y seguimos. Bueno, cuando dice de un número, puede ser cualquier número, ¿sí? Acuérdense de eso. Dice la mitad de un número. La mitad de un número, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos? X dividido 2 o un medio por X. Es lo mismo. Todavía no vimos números racionales. No estamos trabajando todavía con números racionales, pero bueno, la mitad de un número, ¿sí?
¿Lo ven bien o lo escribo en la pizarra? Cuando decimos la mitad de un número, tenemos que poner X dividido, ahí lo van a ver mejor. ¿Sí? Bueno, el triple de un número, ¿ven bien? ¿O lo estoy tapando yo? Sí, se ve bien. ¿Qué dice? A ver, el triple de un número. ¿Cómo lo escribimos? En lenguaje simbólico. El 3 y un X. 3 por X, muy bien. Donde X puede ser cualquier número, por no sabemos. Exacto. La tercera parte de un número. X dividido en 3 partes. ¿Sí? O pueden poner 1/3 por X. Ya vamos a ver fracciones seguramente, vamos a ver números racionales. El siguiente o consecutivo de un número, ¿sí? El siguiente de un número. Por ejemplo, si yo les digo el siguiente de 8, ¿cuál es el siguiente de 8? 9. 9, muy bien. Si lo tenemos que escribir en lenguaje simbólico, el siguiente de un número, no sabemos qué número es. Vamos a poner X más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo decía el siguiente de 8, hacemos, en vez de X pongo el 8, más 1 es 9. ¿Sí? como Seguimos después acá. la X, pero En realidad estamos usando lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. El anterior, sí, eso. el anterior de un número, ¿cómo lo escribirían al anterior de un número? En lenguaje simbólico. X menos 1. Bien, como está acá, X menos 1, o el antecesor. Un número par, fíjese, un número par, 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier número que multiplico por 2 se va a formar par. Vamos a tener como resultado un número par. Un número impar, miren cómo se escribe un número impar. 2x, 2 por x menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier número que multiplico por 2 y le resto 1 me va a dar un número impar. La suma de dos números consecutivos. Si quiero sumar dos números consecutivos, ¿qué hago? Piensen ustedes. Quiero sumar dos números consecutivos. Por ejemplo, el 3 y le sumo su consecutivo. ¿Cuál es el consecutivo de 3? 4. 4. La suma de dos números consecutivos, ¿sí? Tendríamos que escribirlo x más x más 1, ¿verdad? Donde x puede ser cualquier número, ¿sí? Bien. Después, la multiplicación de tres números consecutivos. Yo quiero multiplicar tres números consecutivos, ¿qué hago? Por ejemplo, vamos a arrancar con el 5 por el consecutivo de 5. 6. Y el consecutivo de 6, ¿cuál es? 7. 7. ¿Sí? Lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, si lo quiero escribir en lenguaje coloquial, si el producto de tres números consecutivos, tendría que poner x por x más 1 por x más Profe, ¿por qué pondría así? 2. Porque fíjate, suponiendo que x vale 5, acá va a ser 6 y acá va a ser 7, ¿verdad? Y ahí estoy multiplicando los tres números consecutivos. ¿Se entiende? Ok. Sí, entendí. Bien, suponiendo que x vale 5, puede valer cualquier número. Pero como dije, el producto de tres números consecutivos lo tenemos que expresar de esa forma. Bien, el cuadrado de un número. Fíjense cómo se pone el cuadrado de un número y la raíz cuadrada de un número. Después ustedes vayan chequeando esta tablita. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que completar esta tablita. Acá tenemos lenguaje coloquial y ustedes van a escribir acá en lenguaje simbólico, en el lenguaje que usamos en matemáticas, que es el lenguaje más simbólico. ¿Sí?
Es muy fácil. Un número aumentado en 12. ¿Qué van a poner acá? Un número aumentado en 12. Cualquier número más 12, ¿no? ¿Y cómo ponemos cualquier número? X. X, muy bien. Sí. Y miren el último. No alcanzo a leer. La suma de 3 números consecutivos es 24. La suma de 3 números consecutivos es 24. ¿Quieren que se lo haga a ese o ustedes lo van a hacer sin problema? Sí, por favor, profe. Profe, creo que sería X más 1 más X más 2. O algo así. Y es 24, dice después al final. X más 1 más Más X 2. más 2 es, ¿cómo ponemos esto? ¿Cómo ponemos esto? Igual. ¿Con qué símbolo? Con igual a, me salió re 24. feo, qué feo, me salió re feo el 2, lo dejamos así, quedó con una jirafa, quedó con una jirafa el 2. Bueno, nos movemos, vamos acá, dice, ¿qué es una ecuación? ¿Saben ustedes qué es una ecuación? La gran pregunta de la tarde, ¿qué es una ecuación? Ecuación. Ah, ¿cómo? Se define como una igualdad establecida entre dos expresiones. Muy bien, acá lo dice, lo está leyendo de la pantalla. Muy bien, una ecuación en matemática se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. ¿Sí? La incógnita, como dijimos hoy, es el dato que no conocemos. ¿Sí? Por eso nos dice un número. ¿Qué número? No nos dice. ¿Sí? Entonces ponemos X. Entonces, ¿cuál es la incógnita? La X. La X. Bien, es la X. Fíjense que tenemos el primer miembro, ¿sí? Un miembro del lado izquierdo y un miembro del lado derecho. ¿Sí? Acá tenemos las incógnitas, Acá tenemos un coeficiente, ¿sí? Acá tenemos los términos que son constantes. Bien, esas son las partes. Y acá va a explicar un poquito, si quieren la hacemos nosotros y después ustedes en casa ven cómo resuelve, cómo explica en el apunte. ¿Sí? Vamos a copiarlo. 2x menos 1 es igual a 6 más x. Vamos a copiarlo acá. 2x menos 1 es igual a 6 más x. ¿Qué tenemos que lograr? Hallar el valor de x, ¿verdad? Bueno, vamos a desplazarnos acá. Y lo que vamos a tratar de hacer es poner los números con los números y las x con las x. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para que ustedes entiendan? Voy a tomar este término que es constante, que no cambia, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Podemos decir, lo pasamos para el otro lado de la igualdad o lo expresamos, ¿sí? ¿Cómo está acá el 1? ¿Sumando o restando? Restando. Es menos. Restando. Lo voy a repetir al 1, pero con el símbolo opuesto. ¿Cómo lo repito entonces? En ambos lados de la igualdad. Sería más. Lo voy a repetir como más. Bien. Entonces acá voy a poner más 1. ¿Sí? Voy a volver al azulcito. Y acá vamos a poner 6. Más x. Y acá lo vamos a poner como más 1 de vuelta. ¿Ven? Tomé el 1 y lo puse en ambos lados. Llegó alguien, ¿eh? Tomé el 1 y lo puse en ambos lados de la igualdad. ¿Qué Tobías, agarrar? ¿Qué eso no entiendo. ¿cómo me dijiste? Desmuteate y explícame de vuelta. Que no entiendo por qué hay que poner un 1 ahí.
Agarré este 1 y lo repito del lado izquierdo de la igualdad y lo repito del lado derecho. Pero ¿cómo lo repito? Si estaba restando, lo repito sumando. ¿Entendés? Ah, son como dos formas, ¿no? Sí. ¿Vieron que dicen el 1 que está restando pasa para el otro lado sumando? En realidad, se suma en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Yo les explico esto como estamos empezando. Pero si ustedes quieren pasarlo, está restando y quieren pasarlo para el otro lado sumando, está bien también. Va a salir bien. Así que no se preocupen. Bueno, acá tengo 1 menos 1. ¿Cuánto es 1? Pues es menos ¿Cómo? más uno, Entendí. entonces sería 1 1. menos 1. A 1 le saco 1. ¿Cuántos 1 me Cero. quedan? 1. Ninguno. ¿Ah? Exacto, 0. Ah, ¿Sí? 0. Se me fueron todos. Y ahora vamos a hacer 2x. Sigo sin entender. Es para eliminar el 1 de este lado. ¿Viste? Para eliminar este... Vamos a hacerlo de otra forma, mira, para que vos entiendas. ¿Qué? A ver si así te sale mejor, mira. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este 1 que está restando, lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad, sumando. Que es lo mismo que hicimos hace un rato, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar 2x solo, me va a quedar. Y acá me va a quedar 6 más x, ¿sí? Y yo saqué este 1 acá. ¿A dónde lo voy a poner? Vamos a ponerlo con naranja. Así se nota. Lo saco de acá y lo voy a poner acá. Pero no lo voy a poner como menos 1, lo voy a poner como más 1. ¿Saben? Ahí está. ¿Se entiende? Sí, Saco de acá que está restando y lo pongo acá de este lado. Si lo está a la izquierda, lo llevo a la derecha. ¿Sí? Está de la igualdad a la izquierda, en el término de la izquierda. Lo llevo al término de la derecha. Y el 2x queda solito. ¿Sí? Y este x, vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo. Este x, ¿cómo está la x? ¿Restando o sumando? Sumando. Está sumando, ¿verdad? Vamos a llevarla para el otro lado, ¿cómo? ¿Cómo la llevo? Restando. Restando, Restando. ¿sí? Si Sería lo pasa para el opuesto. otro lado, va con la operación opuesta que está haciendo, ¿sí? Entonces la llevo acá, restando, menos x. Fíjense que la saqué de allá y la puse acá. Ahí está, ahí se va a entender mejor. Y acá vamos a poner igual a 6. Y como la x se fue, me queda 6 más el 1 que pasó. Se los pongo con naranja para que se den cuenta que es el 1 que pasó. Esperen que... Más 1. ¿Entendió ahí? Pasé las x con las x y los números con los números. Bueno, vamos a resolver ahora. Vamos a resolver. A 2x le saco una x, ¿cuántas x me quedan? Si tengo 2x y le saco una x, Una 2x, le X. saco una x, Una X. una sola x. Me queda una x acá. Y acá me va a quedar 6 más 1. ¿Cuánto es? 7. 7, fíjense. Ahí está. ¿Cuánto vale x? ¿Cuál es el valor de la incógnita? Es 7. El valor. Es 7, muy bien. Hicimos nuestra primera ecuación. ¿Sí? Igualmente, ustedes lo van a tener explicado aquí abajo. ¿Sí? Ah, no, creo que no está explicado eso. Está otro, pero bueno. Ahí abajo creo. Ah, Ahí. Creo que lo puse. No, es otra ecuación, es x más 5 igual a 8. Dice. Ah, Bueno. ¿Sí? Entonces,
¿Más o menos se entendió esto? Sí, profe, ya voy entendiendo. Bien. ¿Es mucha información? ¿Quiere que paremos acá y después explicamos la otra parte? Porque después ustedes van a tener que hacer problemas con ecuaciones, ¿sí? Van a tener que pasar lo que está en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, le va a quedar una ecuación que van a tener que resolver. Vamos a parar el video y después hacemos otro videito sobre ese tema, ¿saben? Así que dejamos grabado para que vayan haciendo esta parte. De a poquito vamos. Vamos ahora a las dudas, ¿saben?